Bienvenidos al avance del capítulo 30 de la telenovela El juego de mi destino. Mientras todos seguían sentados en la mesa comiendo, el ambiente comenzó a ponerse cada vez más tenso y pesado entre todos los presentes. Harun, tratando de conversar y saber más sobre la historia de Mahir y Asille, le preguntó directamente a Asille dónde había conocido a Mahir y cómo fue que se encontraron. Apenas escuchó esa pregunta, Mahir quedó completamente callado y Asille tampoco supo qué responder de inmediato. La situación se volvió incómoda porque todos estaban pendientes de lo que ella iba a decir. Después de unos segundos, Asille trató de responder diciendo que había conocido a Mahir por medio de un familiar y que fue durante un viaje a Rusia cuando ocurrió todo eso. Mientras ella daba esa explicación, Cemal permanecía escuchando atentamente cada palabra que salía de la boca de Asille. Sin embargo, después de esa respuesta, los demás comenzaron a hacer todavía más preguntas y quisieron saber de dónde era realmente ella y de dónde venía. La tensión aumentó mucho más porque Nedret sí conocía la verdad de todo y en vez de detener la conversación empezó a meter más presión en el ambiente. Entonces comenzó a insistirle a Asille para que dijera realmente de dónde era. Mientras todo eso pasaba, Razi no podía evitar reírse un poco al escuchar las palabras de Asille, porque para él nada de lo que estaba diciendo tenía mucho sentido y sentía que todo sonaba bastante incoherente. En medio de toda esa tensión alrededor de Asille y Mahir, la conversación cambió un poco cuando alguien le preguntó a Meral si no le estaba gustando la cena. Entonces Meral respondió que sí, que todo estaba muy delicioso, pero Zahide inmediatamente volvió a intervenir y le preguntó a Razi si acaso era realmente lo que le importaba. La actitud de Zahide dejaba claro que estaba incómoda, viendo lo atento que Razi estaba con Meral durante toda la comida. Para evitar seguir con ese ambiente incómodo, Razi decidió cambiar rápidamente el tema de conversación y comenzó a hablar con su padre sobre la subasta del día siguiente. Entonces Harun respondió que por el momento Mahir tenía todo bajo control. Después de eso, Razi comentó que mejor no siguieran aburriendo a la invitada hablando de tantos negocios y asuntos de trabajo, pero Zahide volvió a lanzar otro comentario incómodo diciendo que cómo iban a aburrir a esa pobre muchacha. En realidad, Zahide ya estaba sintiendo celos de Meral porque se daba cuenta perfectamente de que Razi estaba demasiado pendiente de ella durante toda la cena, y efectivamente así era, porque desde que Razi vio a Meral quedó muy interesado en ella y no dejaba de observarla constantemente. Nedret después empieza a hablar con Helin y le pregunta directamente si todo está normal entre ella y Cemal. Helin le responde que sí, que no hay ningún problema y que Cemal simplemente es una persona muy introvertida y misteriosa, tal como siempre ha sido desde hace mucho tiempo. Aún así, Helin también le deja claro que últimamente ellos han estado bien y que no existe ningún problema entre los dos. Nedret escucha todo con mucha atención y luego le dice a Helin que en Italia tenía una vida muchísimo mejor y que no entiende por qué no se quedó viviendo allá. Incluso le dice que si ella estuviera en su lugar agarraría a su marido y a su hijo y se iría otra vez para allá. Helin se quedó sorprendida al escuchar ese comentario y le pregunta a su madre si acaso ya se cansó de ella, pero Nedret le responde que no es eso, que solamente le está dando un consejo y que cree que sería mejor que se fueran porque en esos momentos hay demasiadas tensiones dentro de la casa. Mientras ellas siguen teniendo esa conversación, aparece Zahide y se acerca hasta donde están. Helin inmediatamente le deja claro que es una conversación entre ella y su madre, pero a Zahide no le importa en absoluto y de todas maneras se mete en medio de la conversación de las dos. Mientras tanto, Meral está hablando con Asille y poco a poco empieza a contarle todo lo que le ha pasado y lo complicada que se volvió su situación. Le dice que tuvo que cerrar la peluquería porque ya no pudo seguir manteniéndola y que ahora prácticamente se quedó sin dinero. También le explica que no le quedó de otra que pedir un préstamo, pensando que eso la iba a ayudar a salir adelante, pero al final todo terminó peor porque ese hombre al que llama bastardo se llevó todo y la dejó sola con una deuda enorme en el banco. Meral se nota muy estresada mientras cuenta todo eso porque siente que los problemas se le juntaron de golpe y ya no sabe cómo manejar la situación. Así ella la escucha atentamente y le responde que ella también está pasando por un momento muy complicado, tratando de sobrellevar todo lo que está ocurriendo, pero Meral le dice que aún así siente que la que está peor es ella, porque realmente está metida en una situación muy difícil y no sabe cómo salir de ahí. Aún así también le dice a Sille que debe cuidarse mucho con todo lo que está pasando en esa casa y especialmente por todo lo relacionado con Cemal.
Después de hablar de eso, Meral le cuenta que tiene un familiar en esa ciudad y que esa persona tiene un salón de peluquería. Entonces le explica que le ofrecieron hacer una entrevista para trabajar allá y que por ahora esa es la oportunidad que tiene para intentar empezar otra vez y resolver un poco sus problemas. Mientras ellas siguen hablando tranquilamente, Mahir entra y empieza a hablar con Meral y le pregunta por qué no se queda en la casa un rato más para seguir conversando con Asiyeh y acompañarla. Pero Meral le responde que no puede quedarse porque al día siguiente tiene la entrevista de trabajo y prefiere regresar después. Entonces le dice que mejor volverá mañana. Mahir entiende lo que ella le dice y le responde de una manera amable diciéndole que está a su servicio para cualquier cosa que necesite y que puede contar con él para lo que requiera. Después de que Ugur fue a visitar a Cemal para preguntarle cómo seguía, los dos tienen un momento bastante cercano y tranquilo. Cemal le dice al niño que todo está bien y que poco a poco se siente mejor después de todo lo que pasó. Ugur, muy atento con él, le dice que quiere entregarle un amuleto de la suerte para que lo cuide y lo acompañe. También le pide varias veces que por favor lo cuide mucho. Apenas escucha eso y recibe el pequeño obsequio, a Cemal se le aguan los ojos porque el gesto del niño realmente le llega al corazón. Entonces le agradece con mucha emoción y le dice que no se preocupe por nada. Después de eso, Ugur se marcha de la habitación y Cemal se queda muy feliz, pensando en que poco a poco ha tenido un acercamiento más fuerte con su hijo y que además él quiso regalarle algo tan especial. Cemal se queda muy conmovido por ese detalle y por todo lo que significa para él ese momento con Ugur. Después de eso, Ugur sale de la habitación de Cemal y se da cuenta de que Meral ya se va a marchar. Entonces inmediatamente le pide que por favor no se vaya todavía, pero Meral le responde tranquilamente que no se preocupe, que ella volverá muchas veces por ahí para poder seguir hablando con ellos. En medio de eso, Cemal sale de la habitación y apenas Meral lo ve, le hace un mal gesto dejando claro que sigue molesta con él y que prefiere no tratarlo bien. Cemal intenta saludarla como si nada estuviera pasando, pero Meral le responde de inmediato que él es un hipócrita y que lo mejor es que sigan actuando como si no se conocieran. Después de decir eso, Meral se despide de Asiyeh y finalmente se marcha. Cemal, por su parte, simplemente se queda parado ahí completamente solo, mirando todo en silencio y quedándose pensativo después de la manera en la que Meral lo trató. Meral ahora no sabe cómo regresar a su casa, porque Nesmi no está ahí para llevarla, además está lloviendo. Ella se queda esperando mientras piensa qué hacer, porque tiene mucho frío y no sabe cómo irse sola en ese momento. Mientras todo eso pasa, Razi sale para hablar por teléfono y apenas la ve, se queda observándola y le sonríe. Empieza a acercarse poco a poco y le pregunta si Nesmi será quien la llevará a su casa. Meral le responde que sí, intentando mantenerse tranquila y un poco distante. Después de eso, Razi le dice que por qué no entra otra vez a la casa para que pueda entrar en calor y no siga afuera con ese frío, pero Meral se muestra bastante esquiva y le responde que no hace falta, que no se preocupe por ella. Razi incluso intenta quitarse su chaqueta para ofrecérsela, pero Meral también rechaza eso y mantiene la distancia entre los dos. Él simplemente se queda observándola mientras ella mantiene una mirada bastante incómoda por toda la situación y por la manera en la que Razi está pendiente de ella. En medio de ese momento llega Nesmi y le dice a Meral que ya es hora de llevarla. Entonces Razi le desea una buena noche y también le dice que espera verla pronto. Después de eso, Meral se marcha junto a Nesmi, mientras Razi continúa observándola en silencio. Sin embargo, cuando Razi entra nuevamente a su habitación, Zahid inmediatamente empieza a preguntarle qué le pasa y por qué últimamente anda tan indiferente. También le pregunta que estaba hablando con Meral, de qué se estaba riendo y por qué hablaba tanto con ella. Razi intenta hacerse el desentendido y le responde preguntándole de qué está hablando, pero Zahid le dice que ella no es tonta y que perfectamente sabe lo que él está haciendo. Entonces Razi rápidamente cambia la conversación y le dice que en realidad está pensando en cómo hacer para que Mahir quede descubierto de una vez por todas. Gracias a eso logra desviar el tema y evita seguir hablando sobre Meral con Zahid. Asiyeh está en su habitación tranquila cuando en ese momento aparece Nergis para hablar con ella. Apenas la ve, Asiyeh empieza a notar que su hija se encuentra diferente, como más animada y feliz de lo normal. Entonces la observa bien y le pregunta qué tiene y por qué está así.
pero Nergis intenta disimular y le responde que no tiene absolutamente nada. Aún así, Asilla le dice que ella la conoce perfectamente y sabe muy bien cuando algo le pasa. También le dice que si está actuando de esa manera es porque algo la tiene muy feliz. Después de escuchar eso, Nergis finalmente le dice a su madre que quiere pedirle algo importante, entonces le recuerda que al día siguiente es su cumpleaños y que solamente quiere un regalo. Poco a poco empieza a hablarle de cómo siempre han celebrado los cumpleaños los tres juntos y de lo importante que eso ha sido para ella todo este tiempo. Luego le dice directamente que este año le gustaría muchísimo que su padre estuviera con ella para celebrar ese día. Así ella se queda completamente sin saber qué responder después de escuchar lo que su hija le está pidiendo. Nergis, por su parte, sigue insistiendo porque realmente desea que ese cumpleaños sea diferente y que Cemal puede estar ahí con ella. Entonces Asilla le dice que espere un momento, que necesita pensar bien las cosas y que no se preocupe, pero Nergis le sigue diciendo que eso es lo único que quiere y le pide que por favor le cumpla ese deseo. Sin embargo, Asilla termina diciéndole que eso es imposible. Apenas escucha esa respuesta, Nergis se pone muy mal, se enoja por un momento con su madre y empieza a llorar porque siente que el único regalo que quería no podrá hacerse realidad. Mientras tanto, Cemal sale un momento al centro porque quería comprar algo especial, entonces llega a un local y le explica al dueño que al día siguiente es el cumpleaños de su hija y quiere llevarle un regalo. Después de escuchar eso, el dueño empieza a mostrarle muchas opciones y poco a poco Cemal comienza a mirar cada regalo con bastante atención. Va observando uno por uno mientras piensa que podría gustarle más a Nergis. Entre todos esos regalos, finalmente ve un carrusel muy bonito y bastante pequeño que al hacerlo girar también tiene música. Apenas lo observa, algo en ese regalo le llama mucho la atención y se queda mirándolo por un momento más largo. Mientras sigue viendo ese carrusel pequeño, Cemal empieza a recordar un momento muy especial que vivió con su hija cuando ella era muy pequeñita. Entonces se acuerda de cuando estaban juntos en un carrusel y de lo feliz que estaba Nergis a su lado en ese momento. Ese recuerdo le llega muy fuerte y por un instante se queda completamente metido en esos pensamientos y esos recuerdos con ella. Después de eso, Cemal vuelve en sí y simplemente sonríe mientras continúa mirando el carrusel pequeño que encontró en el local. El dueño, al darse cuenta de cómo lo está mirando, le dice que al parecer ya escogió el regalo. Entonces Cemal responde que sí, que es exactamente el que quiere comprar para su hija. Después de tomar la decisión, le pide al dueño que por favor se lo envuelva. Mientras tanto, Razi empieza a hablar con Isaac y desde el principio le deja claro que espera que haga las cosas bien y que no vuelva a equivocarse de persona. Isaac intenta tranquilizarlo y le dice que no se preocupe porque tiene todo bajo control y que sabe perfectamente lo que está haciendo, pero Razi le recuerda inmediatamente que ya cometió un error con las pruebas de ADN y que por eso espera que ahora mantenga los ojos bien abiertos y no vuelva a arruinar nada. En medio de esa conversación aparece Cemal y se acerca a los dos para preguntarles si se perdió de algo importante. Razi entonces empieza a hablar de manera extraña y le dice que por lo menos todavía no ha empezado todo, que espera un poco más, además será testigo del espectáculo de su vida. Cemal se queda confundido y le pregunta de qué está hablando exactamente. Entonces Razi le responde que muy pronto todos van a descubrir cuál es el lugar que le corresponde a cada uno y que ya tiene un plan perfectamente preparado. Después de escuchar eso, Cemal queda bastante pensativo porque no entiende qué es lo que está planeando Razi ni qué pretende hacer realmente. Después de eso, Razi y Cemal se acercan al lugar donde están Mahir y Harun. Apenas los ve, Harun le dice a Cemal que no pensó que volvería a aparecer ahí después de todo lo ocurrido, pero Cemal le responde que esa subasta es demasiado importante y que no quería perdérsela por nada. Entonces Razi interviene y dice que ya tienen la subasta prácticamente en el bolsillo y que todo está completamente controlado. Mahir también asegura que ya tiene todo preparado y que no hay nada de qué preocuparse. Harun entonces responde que eso espera y que más vale que todo salga bien. Justo en ese momento anuncian que la subasta está a punto de comenzar y todos quedan atentos a lo que va a pasar. Después de eso empiezan a ingresar al salón donde se realizará la subasta y poco a poco todos van tomando asiento. Mientras las personas entran y buscan sus lugares, al parecer uno de los hombres que llegó deja un sobre una silla antes de continuar caminando. Todo ocurre mientras los demás siguen entrando y acomodándose. En medio de eso, Cemal se da cuenta de que dos personas están hablando discretamente de algo y presta atención. Entonces observa que Isaac está con otra persona entregándole un sobre mientras le explica que esa es la oferta de su empresa para poder ganar la subasta.
Isaac sigue hablando e intenta convencer a uno de los empleados para que lleve ese sobre directamente a su jefe. Finalmente la persona toma el sobre y se lo entrega a su superior diciendo que viene de parte de Razi. Después de eso, todos vuelven a quedarse callados mientras esperan que todo empiece. Harun, todavía muy concentrado en lo importante que es esa negociación, comenta que esa subasta es clave para ellos y que absolutamente nada puede salir mal. Todos permanecen atentos esperando a que abran oficialmente la subasta, pero pasan unos momentos y nadie empieza todavía. Entonces Harun comienza a preguntarse qué es lo que está pasando. Mientras tanto, el sobre ya pasó por varias personas y la tensión empieza a sentirse cada vez más fuerte entre todos los presentes. Finalmente, el encargado de la subasta anuncia que comenzará a abrir los sobres para revisar cuál es la mejor propuesta. Poco a poco empieza a leer cada una de las ofertas frente a todos. En medio de eso llega el turno de leer la propuesta de la empresa de Harun. Apenas dicen el precio que están ofreciendo, varias personas empiezan a reírse inmediatamente. Harun no entiende lo que está ocurriendo y pregunta qué está pasando. Mahir también queda completamente sorprendido y pregunta cómo es posible algo así. Mientras tanto, Razi comenta que alguien tuvo que haber filtrado información. Mahir se queda completamente desconcertado y no sabe qué hacer frente a toda esa situación. Después de eso, Harun sale muy enojado del lugar por lo que acaba de pasar. Ya afuera, el subastador se le acerca y le dice que realmente no tenía ninguna esperanza desde el principio. Harun le pregunta a qué se refiere exactamente con eso, entonces el hombre le responde que simplemente no le gusta la competencia desleal. Después de decir eso, esa persona se marcha dejando a Harun completamente callado y bastante afectado por todo lo ocurrido. Ya estando en la casa, la tensión entre todos empieza a sentirse muchísimo más fuerte por todo lo que ocurrió en la subasta. Razi inmediatamente empieza a decir que el principal responsable de que hayan perdido fue Mahir y que todo salió mal por su culpa. Harun también se deja llevar por toda la rabia y le reclama a Mahir diciéndole que perdió esa subasta por su culpa. Poco a poco comienzan a señalarlo directamente y aseguran que Mahir fue quien entregó información importante a la empresa enemiga. Entonces Razi aprovecha la situación y dice que él ya sabía que alguien había avisado todo y que ahora queda claro que fue Mahir. Mahir se queda completamente sorprendido escuchando esas acusaciones y no sabe ni qué decir en ese momento. Razi sigue atacándolo y le dice directamente que es un traidor. Mientras todos discuten, la situación empeora cada vez más. Semal empieza a recordar algo muy importante, entonces se acuerda perfectamente de haber visto a Razi hablando con Isaac y también de haber visto el momento en que le entregó un sobre. Apenas recuerda eso, Semal entiende realmente qué fue lo que pasó en la subasta y quién estuvo detrás de todo. Sin embargo, mientras él piensa en eso, Mahir sigue defendiendo su inocencia delante de todos y asegura que jamás le dijo a nadie y que ni siquiera conocía a las personas de la empresa rival. La discusión continúa creciendo dentro de la casa y Mahir insiste una y otra vez en que jamás le haría algo así a Harun. Después de todo eso, Mahir mira a Harun y le dice que si no confía en él, entonces no tiene sentido que siga viviendo ahí. También le dice que no quiere ni la mansión ni el apellido y que lo mejor será irse. Después de escuchar esas palabras, todos quedan completamente callados. Mahir sigue hablando y deja claro que no le interesa absolutamente nada del dinero ni de todo lo que tienen ahí. Entonces se acerca a Asiye y le dice que ya es hora de arreglar las maletas para irse de la casa, pero Razi continúa provocándolo y le dice que qué fácil es querer escapar cuando ya lo descubrieron. Después de eso, Razi empieza a humillarlo todavía delante de todos por lo que pasó en la subasta. Mahir, ya bastante cansado y molesto, le dice que se calle. Mientras tanto, Semal permanece observando toda la situación. Él sabe perfectamente que todo fue una movida de Razi, pero también entiende que no puede decir nada tan fácilmente en ese momento. Aún así, Razi sigue atacando a Mahir y ahora le dice que además de traidor es un estafador y un ladrón. En medio de toda esa pelea y de todos los gritos, Semal finalmente se levanta y decide intervenir. Entonces mira a Razi y le pide que deje de decir tonterías. Apenas escucha eso, Razi se queda completamente sin palabras porque no esperaba que Semal reaccionara de esa manera. Todos los demás quedan atentos y en silencio mirando a Semal, esperando saber qué es lo que va a decir o qué es lo que realmente sabe sobre todo lo que pasó. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y